Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estela Cardoso, soy contadora pública y en esta tarde estaremos viendo un seminario acerca de monotributo, IVA, ingresos brutos, ¿sí? Un pequeño pantallazo respecto a aquello que sería habitual para un nuevo contribuyente, alguien que está planteando la decisión de comenzar una actividad propia y necesita saber, ¿sí? qué, qué herramientas necesita, cómo son las inscripciones en los impuestos, ¿sí? Y por otro lado, también asesorarlos respecto a qué es lo que más conveniente según lo que ustedes estarían necesitando, ¿sí? Bueno, les cuento que nosotros estamos haciendo esta charla, ¿sí? Ustedes tienen acceso para mandar en el chat, ¿sí? En media horita más o menos vamos a leer todos los mensajitos que pudieran estar en el chat, ¿sí? Así le damos paso a las preguntas que ustedes puedan tener, ¿sí? Y mientras tanto seguimos avanzando con el curso. Bueno, les cuento. En primera medida nosotros vamos a plantear la situación de un contribuyente, una persona que está comenzando una actividad comercial, ¿sí? Y esta persona se plantea qué sería más conveniente, ¿sí? Si estos quedarían como monotributista, como responsable inscripto, ¿sí? Qué impuestos nacionales y qué impuestos provinciales corresponderían inscribirse, ¿sí? Y vamos a comenzar por la forma más sencilla de inscribirse en impuestos, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos impuestos de distintas escalas, ¿sí? Nosotros tenemos impuestos nacionales, impuestos provinciales, ¿sí? Y tasas y contribuciones municipales, ¿sí? En este caso, los impuestos nacionales son los que estarían bajo la órbita de AFIP, ¿sí? Y en esta manera de trabajar con AFIP, ¿sí? Nosotros debemos inscribirnos en algún régimen de los que propone AFIP. Tenemos dos, simplemente, ¿sí? O como monotributista o como responsable inscripto, ¿sí? La forma más sencilla es la del monotributo, donde agrupamos un conjunto de situaciones todas juntitas, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar que el monotributista, ¿sí? Va a hacer un aporte correspondiente a una proporción de impuestos, ¿sí? Un conglomerado, ¿sí? De un impuesto correspondiente a IVA y a ganancias, ¿sí? Otro componente del monotributo corresponderá a su aporte jubilatorio, equivalente al que haríamos como autónomos, ¿sí? Y otra tercera parte sería, entonces, el correspondiente a un aporte a una obra social, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Es decir, como monotributistas en un único acto que sería el pago del monotributo, estaríamos entonces haciendo aporte hacia tres situaciones, ¿sí? Es decir, la parte de obra social, la jubilación, ¿sí? Y la parte impositiva. En algunas jurisdicciones está habilitado un sistema de monotributo que se llama monotributo unificado, que así como nombramos estas tres partes tradicionales que componen el monotributo, agrega una nueva, ¿sí? parte que sería la correspondiente al impuesto provincial de ingresos brutos, ¿sí? Y esto está habilitado para pocas jurisdicciones, todavía no están todas, ¿sí?
Entiendo que la mayoría de ustedes están o viviendo en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Luego me ponen en el chat si hay alguno de otra jurisdicción, pero entonces tomo estas dos jurisdicciones, estas dos provincias, para que ustedes tomen como ejemplo cómo funcionaría el monotributo. En Capital Federal no existe el monotributo unificado, ¿sí? Simplemente es el viejo y tradicional monotributo, es decir, con estos tres componentes, la jubilación, la obra social y la parte impositiva. Y en Provincia de Buenos Aires, desde este año, está incorporándose entonces el monotributo unificado, ¿sí? Y en este monotributo se permite entonces la inscripción a ingresos brutos, ¿sí? Es decir, tenemos distintas situaciones que las aglomeramos todas juntitas en un único acto que es el pago del monotributo, ¿sí? Y esto nos va a facilitar un montón distintas situaciones, ¿sí? Si nosotros estuviésemos, ¿sí? En la instancia de no ser monotributistas y ser responsables inscriptos, entonces deberíamos hacer estos aportes o estas inscripciones impositivas todas por separado, ¿sí? Es decir, debería inscribirse en IVA, en impuesto a las ganancias, ¿sí? Debería inscribirse en ingresos brutos, ¿sí? Todo esto por separado. Autónomos, ¿sí? Y en temas de salud, no existiría un aporte a una elección de una obra social en particular, como la que sí aparece en el monotributo. ¿Sí? Bien, entonces, en este planteo del monotributista o ser responsable inscripto, ¿sí? Vamos a analizar qué sería lo conveniente, ¿sí? O cuáles serían las instancias o los puntos importantes a tener en cuenta, ¿sí? En el caso de los monotributistas, este tipo de contribuyentes, ¿sí? No realiza declaraciones juradas mensuales, simplemente todos los meses va a realizar el pago de la declaración jurada. Y cada 6 meses, entonces estaría haciendo una recategorización, es decir, suma los 12 meses previos, ¿sí? De su facturación y esa sumatoria la va a comparar con las escalas vigentes del monotributo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a saber si quedamos en la misma escala, si cambiamos de categoría o si subimos o si bajamos de categoría, ¿sí? De acuerdo a las operaciones de ventas que se fueron haciendo a lo largo de ese periodo de 12 meses, ¿sí? Esto se realiza 2 veces en el año y está vigente, ¿sí? Únicamente del día 1 al día 20, ¿sí? De los meses de enero y de julio, ¿sí? Fuera de esos 2 meses no existen recategorizaciones, es decir, ¿sí? No existe la posibilidad de modificar con esa recategorización, ¿sí? Subiendo o bajando de categoría, ¿sí? Como ocurriría normalmente con una recategorización, ¿sí? Entonces, durante el resto de los otros meses que no existe la recategorización, si fuese necesario, ¿sí? Entonces, esto sería, a ver chicos, acá me están poniendo que se les corta, ¿sí? Perdón si se les corta, a mí no me salta ninguna, ninguna señal en el wifi de acá, ¿sí?
Si se les corta, por favor avísenme o si no le escuchan bien, ¿sí? Bueno, continúo, entonces veo que algunos están bien. Bueno, entonces, les comentaba, en los periodos donde no está habilitado la recategorización, ¿sí? Si existe alguna cuestión que nosotros debamos corregir, ¿sí? Podemos utilizar la modificación en la inscripción del monotributo, ¿sí? Entonces podríamos cambiar de categoría, podríamos cambiar de actividad, podríamos agregar algún adherente a la obra social, ¿sí? O alguna de estas situaciones que van a plantear para modificarse, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos hablar del monotributo? Pues un montón más, porque este tipo de inscripción nos va a facilitar muchísimo, ¿sí? El tema de cuando recién comenzamos con una actividad comercial, con un microemprendimiento. ¿Por qué? Porque nos va a dar previsibilidad. Nosotros ya sabemos cuánto es el monto que tenemos que pagar todos los meses, ¿sí? Vamos a saber que la fecha de vencimiento siempre va a ser el día 20. Si el 20 cae en feriado o en día sábado o domingo, pasa el primer día hábil siguiente. Por eso van a ver que algunas veces vence los días 21, 22, ¿sí? También van a aparecer entonces facilidades de situaciones, porque esto me va a permitir facturar sin ningún inconveniente, ¿sí? Y simplemente me va a ser un eslabón más para que yo pueda desarrollar mi actividad comercial, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que necesita hacer un monotributista? ¿Sí? Lo primero que va a hacer este monotributista va a ser obtener una clave fiscal, ¿sí? El quit y la clave fiscal para poder operar con el portal de AFIP. Se va a inscribir en AFIP y va a hacer su inscripción en base a la actividad que va a desarrollar, ¿sí? Podría ser que un monotributista pueda prestar servicios, o puede ser que realice una actividad de compra de venta de cosas, ¿sí? Incluso puede ser monotributista un socio de una cooperativa, ¿sí? Y otra de las características para los inscritos en el monotributo es que aquellas sucesiones que el causante era el monotributista pueden continuar siendo sucesión hasta tanto esté terminado el juicio respecto a la sucesión en sí, ¿sí? Bien. Y otra de las cuestiones es que también en el caso del monotributo, ¿sí? Eh, podrían llegar a inscribirse como monotributistas, ¿sí? Aquellos menores de edad de entre 16 y 17 años, ¿sí? Es decir, los chicos que todavía no cumplieron los 18, que puedan ejercer una actividad, ¿sí? En estos casos tienen que tener la autorización de los padres para hacerlo, ¿sí? Saben que el trabajo en el caso de adolescentes, 16, 17 años, está permitido, así que ellos también lo pueden hacer, ¿sí? Mediante la inscripción como monotributista, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos entonces el tema de la inscripción, recategorización, facturas, ¿sí? El monotributista va a hacer facturas C. Este tipo de factura, ¿sí? Directamente es con el valor impositivo incluido dentro de la factura, ¿sí? En estas facturaciones y en estas facturas C no dice IVA discriminado, sino que simplemente va a poner el valor del precio de la cosa, ¿sí? Que va a incluir obviamente una proporción de impuestos, pero no va a estar discriminado este valor, ¿sí? Luego retomamos entonces el tema más adelante retomamos el tema de monotributo, ¿sí? Con algunas preguntitas que me puedan llegar a hacer ahora en 10 minutitos cuando nos
tomamos este tiempito para contestar los mensajitos y las preguntas en el chat. ¿Sí? Bien. Ahora pasemos al responsable inscripto. El responsable inscripto es aquella persona que tradicionalmente se ha inscrito en AFIP, ¿sí? Que hace operaciones de compras y ventas, que hace facturación de sus ventas, ¿sí? Que podrían ser a consumidor final o hacia responsables inscriptos, ¿sí? Las facturas que haga hacia consumidor final son las facturas B, y estas facturas B, al igual que la factura C que hace el monotributista, va a ser un valor total del precio de la cosa, incluido el valor del IVA, el valor del impuesto, ¿sí? No va a estar discriminado. Entonces, en el momento de la confección de la factura, nosotros tendremos que poner el detalle de lo que estamos vendiendo, la cantidad, el precio unitario y el total, ¿sí? Y el precio va a estar metidito, escondido, adentro del valor de lo que estamos facturando. En cambio, cuando las operaciones se realizan no hacia consumidor final, sino hacia otro responsable inscripto, las operaciones se hacen con facturas A. Esta factura A, ¿sí? Va a ser entonces realizada con la discriminación del IVA, ¿sí? Es decir, vamos a detallar el valor del producto que estamos vendiendo, ¿sí? Un rengloncito más abajo le vamos a agregar el valor del IVA correspondiente, ¿sí? Que la mayoría de las veces es del 21%, en algunas ocasiones es del 27%, en otras el 10,5%, ¿sí? Y en otras ocasiones será exento, ¿sí? Pero la mayoría de las operaciones que vemos habitualmente son al 21%. Entonces tendrá el valor de la cosa, un rengloncito más abajo, ¿sí? Vamos a poner el valor del impuesto correspondiente, el 21% del valor de la cosa, y luego al final me aparece el total, ¿sí? Que será la suma, ¿sí? Del neto grabado más el IVA. Bien, entonces, respecto a esto que nosotros utilizamos para responsables inscritos que van a hacer sus facturas, vamos a tener en cuenta las operaciones de venta que habitualmente realiza esta persona, ¿sí? Y luego tendremos que tomar un detalle exhaustivo de las compras que realiza esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando realizamos la declaración jurada de un impuesto en particular, que es el del IVA, vamos a tomar en cuenta las ventas y las compras para liquidarlo, ¿sí? Bien. A diferencia de lo que le pasaba al monotributista, ¿sí? Este monotributista, ¿se acuerdan que hacía un único acto que era el de pagar todos los meses, ¿sí? Con un valor fijo, ¿sí? Que aparecía ya en la credencial de pago. Ese valor era fijo y hasta tanto AFIP no me modificase el valor, ¿sí? de ese monto correspondiente, o que el contribuyente se cambiase de escala una vez cada 6 meses, ¿sí? Siempre seguía siendo constante. En cambio, el responsable inscripto va a realizar el pago de los impuestos, ¿sí? IVA, ganancia, ingresos brutos, ¿sí? En base a la facturación que realice, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta entonces las ventas y vamos a tener en cuenta las compras. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con un responsable inscripto? Pues bien, la verdad se le complica un poquito más la cuestión, porque ya no es tan previsible como en el monotributo, ¿sí? Porque acá tendrá que tener un detalle de las compras y de las ventas que lo va a llevar en un libro, ¿sí?
que nosotros denominamos libro de IVA compras, ¿sí? Y después otro que se llama libro de IVA ventas, donde va a registrar cronológicamente las operaciones de ventas y de compras, y este libro es lo que luego es oponible, ¿sí?, frente a terceros en, por ejemplo, un juicio. ¿Sí? Ustedes saben que en el caso de las personas jurídicas, es decir, en el caso de las sociedades, también llevan estos libros, ¿sí? Solo que en el caso de las personas jurídicas, estos libros estarán rubricados, es decir, tienen una firmita en la primera hoja, ¿sí?, de un escribano, y en el caso de las personas físicas no será necesario esta rúbrica, simplemente será un libro, ¿sí?, que generalmente son esos libros grandotes que se mandan a copiar luego con el detalle cronológico de las operaciones, ¿sí?, y que será algo que el comerciante, el contribuyente, tendrá que atesorar y guardar de por vida, porque será su respaldo de que lo que hizo está bien hecho, ¿sí? Paralelo a que también tenga que guardar, ¿sí?, los comprobantes correspondientes, ¿sí?, las facturas. Bien, este responsable inscripto, que ya vimos que se inscribió en IVA, se tiene que inscribir también en el impuesto a las ganancias. Este impuesto a las ganancias es un impuesto anual, ¿sí?, que se va a tomar todas las operaciones realizadas en un año calendario, ¿sí?, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de un año, ¿sí?, y están entonces realizándose las declaraciones juradas de todo lo que sucedió en ese año y que corresponda entonces, después de haber hecho un análisis, ¿sí?, ver la ganancia real que obtuvo esta persona y las deducciones admitidas, finalmente se obtiene entonces el impuesto a pagar, que será del impuesto a las ganancias, ¿sí? Paralelo a eso también, nuestro responsable inscripto tendrá que inscribirse en autónomos para hacer su aporte jubilatorio. Es decir, que si en algún momento esta persona quiere jubilarse, tenga un aporte en ANSES para poder jubilarse, ¿sí? Es obligatorio que se inscriba como autónomo, ¿sí? No es optativo. Esto no hay vuelta que darle, hay que hacerlo la inscripción, ¿sí? Y también, entonces, una vez que se han inscrito en ambos impuestos, ¿sí?, en IVA, en ganancias, también tenemos que ver si corresponde la inscripción en otro impuesto más, que es el de bienes personales, ¿sí? Estos tres que nombré recién son impuestos nacionales que están bajo la órbita de AFIP, ¿sí? Y en bienes personales lo que se va a ver es las posesiones que tenga esta persona, los activos, es decir, se va a tributar en base a los activos que tenga esta persona, ¿sí? Bien, entonces, ustedes ven que comparando de un lado y del otro, se empieza a complicar para responsable inscripto, ¿sí? Ahora, retomando el tema de los impuestos provinciales, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho entonces? Los nacionales estaban bajo la órbita de AFIP, los provinciales están bajo la órbita de rentas de cada jurisdicción, de cada provincia, ¿sí? Entonces, tenemos que inscribir al contribuyente, así como lo hicimos en primera instancia como monotributista o como responsable inscripto, en los impuestos nacionales, en forma paralela, hay que inscribirlo en impuestos provinciales, en rentas de la jurisdicción que corresponda. Y ahí tenemos distintas alternativas, porque nosotros tendremos que ver cuál es la metodología de trabajo de esta persona, ¿sí? Este nuevo comerciante, este nuevo emprendedor que estará iniciando su actividad,
debería, ¿sí?, plantearse cómo va a desarrollar su actividad. ¿Va a hacerlo únicamente en su lugar de residencia? ¿Tiene un local a la calle? ¿Desarrolla su actividad en su casa? ¿Sí? ¿Hace prestaciones de servicios trasladándose hacia algún lado o hace prestaciones de servicio desde su casa? ¿Sí? Todo esto nos va a facilitar en ver qué nos conviene en ingresos brutos, ¿sí? Porque si la persona nos dice que se va a inscribir y va a desarrollar su actividad en su casa, ¿sí?, no va a salir hacia afuera, ¿sí?, y va a desarrollar su actividad por internet, ¿sí? Es decir, ustedes vieron que hay mucha gente que publica en Mercado Libre, publica en Tienda Nube, o por Instagram, o por otros lugares por internet, ¿sí? Y esta persona no sale de su casa, pero sus productos sí. Entonces, cuando esta persona venda, va a vender hacia varias jurisdicciones al mismo tiempo, ¿sí? Y en este caso, cuando una persona vende en varias provincias, ¿sí?, vamos a utilizar un sistema de inscripción que es el de convenio multilateral. Ahora bien, otra persona tal vez la necesidad de su actividad, ¿sí?, nos diga que desarrolla una actividad comercial, supónganse una panadería, ¿sí? Entonces alquilan local, ¿sí?, y en ese local vende. No se traslada hacia ninguna otra jurisdicción, ni vende productos fuera de su localidad. En ese caso, cuando la persona no sale de su jurisdicción, de su provincia, este es considerado contribuyente local y lo escribimos en rentas de su provincia, ¿sí? Y ahí también aparece una tercera opción, que es la de los regímenes simplificados de ingresos brutos. Algunas jurisdicciones en particular tienen sistemas donde, en vez de que este contribuyente realice declaraciones juradas todos los meses en base a sus ventas, simplemente en forma bimestral, ¿sí? Entonces estas ventas que realice van a ser tenidas en cuenta para el cálculo anual, para ver en qué categoría queda, ¿sí? Y al igual que pasa con el monotributo, van a funcionar con categorías, ¿sí? Entonces, la categoría A pagará X monto, la categoría B así sucesivamente, y en forma bimestral, ¿sí?, tiene un monto fijo para abonar, ¿sí? Esta metodología también nos va a facilitar, al igual que pasaba con el monotributo, ¿sí?, porque es muy previsible. Un comerciante que recién arranca, ¿sí?, ya sabe que todos los meses tiene que juntar determinado monto para pagar el monotributo, ¿sí?, y cada 2 meses tiene que pagar, ¿sí?, la boletita de ingresos brutos con un monto fijo, ¿sí? Y esto nos facilita muchísimo, ¿sí?, el desarrollo de la actividad. Hay algunas jurisdicciones que son las que se han asociado al monotributo unificado y en ese momento, ¿sí?, ese régimen simplificado de ingresos brutos, ¿sí?, fue a parar junto con el monotributo, ¿sí? En este paso de pasar a monotributista, incluimos todo junto, es decir, en la misma inscripción lo pusimos en ingresos brutos, ¿sí?, en la proporción de régimen de contribuyente local de ingresos brutos, ¿sí?, régimen simplificado, ¿sí?, y también lo fuimos incorporando en la obra social,
en un aporte jubilatorio, ¿sí? Y en el proporcional de los impuestos nacionales, que serían IVA y ganancias. Entonces, hasta aquí sería a grandes rasgos las diferencias, ¿sí? Vamos a ver entonces las preguntas que me vinieron haciendo. Veo que tengo algunas consultas, así que vamos a ir tratando de responder de a poquito. Bien, acá Verónica me dice que es de Entre Ríos, de Paraná. Bien, entonces tiene la inscripción en ATER, ¿sí? En ingresos brutos sería en ATER, ¿sí? Y bueno, después acá Florencia está bien con el sonido. Y a ver, vamos con el chat. Bien, hay algunos que son de Rufino Santa Fe, bienvenido, de Chacabuco, Parque Chacabuco, perdón, Capital Federal, de La Plata, ¿sí? Ah, acá me preguntan con pedido ya. Bueno, chicos, esto es algo muy puntual, ¿sí? Ustedes saben que eh, aquellas personas que realizan operaciones por intermedio de una plataforma, ¿sí? Sea que realicen, no sé, pedido ya, Rapipago, Rapipago no, Rappi, solo, Rapipago es para pagar impuestos, ¿sí? Y tengan Uber Eats o algún tipo de sistemas, ustedes van a tener que ver cómo desarrollan esa actividad, en qué jurisdicciones van a tener que trabajar, ¿sí? Si simplemente van a desarrollar dentro del ámbito de su provincia, ¿sí? La inscripción sería lo más cómodo, me parece, sería como monotributista, ¿sí? Y en el tema de ingresos brutos, si en la jurisdicción en la que ustedes viven está habilitado el monotributo unificado, ¿sí? Se inscriben directamente en el monotributo unificado que ya incorpora ingresos brutos. Si en la jurisdicción donde ustedes están no tienen monotributo unificado, sino que tienen el viejo y tradicional monotributo, ¿sí? Entonces, en forma paralela hay que inscribirse en ingresos brutos, ¿sí? Y ahí planteamos de vuelta, ¿van a cruzar los límites de su provincia? Si no los cruzan, ¿sí? Se quedan en contribuyente local. Si sucede que pasan límites, entonces, por ejemplo, están en dos provincias al mismo tiempo porque cruzan límites, hay que inscribirse en convenio multilateral, ¿sí? La cuestión es la siguiente, con estos sistemas de plataformas hay que hacer facturas, ¿sí? Entonces, no se olviden de hacer la facturación cada vez que hacen una venta, ¿sí? Todo lo que sea por internet está sumamente controlado, ¿sí? Y también, por ejemplo, aquellas personas que realizan las operaciones por Mercado Libre. Ustedes se van a encontrar que si no se inscriben, ¿sí? Les van a hacer retenciones por cada jurisdicción en la cual realizaron una venta y no estaban inscritos, ¿sí? Por montos bastante grandes, ¿sí? Entonces, normalmente si están inscritos, la retención será de un 1%, 1,5%, no más de 3% según las jurisdicciones, ¿sí? Pero si ustedes no están inscritos, les van a tomar por la alícuota máxima que puedan, ¿sí? Que va a variar del 7 al 17%, ¿sí? Y esto es muy, muy oneroso, por eso les digo, hay que inscribirse y hacer las correspondientes facturas, ¿sí? Los que pagan un monto fijo,
bimestral son del régimen simplificado en ingresos brutos, ¿sí? Ahí sí, las compañeras colaboraron con el nombre, bien, gracias. El monotributista va a pagar solamente 2 impuestos, ¿sí? Va a pagar el monotributo y va a pagar ingresos brutos, ¿sí? Acá Paola me preguntaba cuáles son todos los impuestos que debe pagar el monotributista. Son 2. Simplemente van a ser el monotributo que agrupa varias cositas, ¿sí? Es decir, la obra social, la jubilación y la parte impositiva, ¿sí? Y el impuesto provincial de ingresos brutos, ¿sí? Si en su jurisdicción está habilitado el monotributo unificado, entonces podemos esto agruparlo en un único hecho que sería el del monotributo unificado y van y pagan todos juntos, ¿sí? Es decir, en un único momento, en un único pago del monotributo, tienen incorporados los impuestos provinciales, los impuestos nacionales, el aporte jubilatorio y la obra social. Bien, acá Ramiro me pregunta respecto a las facturas, ¿sí? Nosotros tenemos distintos tipos de facturas que van a realizar los distintos tipos de contribuyentes y cada factura tiene su particularidad, ¿sí? Las facturas A son aquellas que realiza un responsable inscripto hacia otro responsable inscripto, ¿sí? En estas facturas A vamos a poner el monto neto de la cosa más el valor del impuesto, ¿sí? Y sumado a esos dos nos va a dar el total de la factura. Es decir, tiene discriminado el valor del IVA, ¿sí? Las facturas B van a ser las que realiza un responsable inscripto hacia un consumidor final, es decir, aquella persona que en última instancia va a comprar la cosa, ¿sí? Y que no tiene intenciones de seguir revendiéndola. Y este va a ser el que finalmente termina siendo el pago del monotributo, el pago del impuesto de IVA en última instancia, ¿sí? Es decir, que no va a trasladar ese valor hacia un tercero, ¿sí? Entonces, estas serían las facturas A y B. Los monotributistas, ¿sí?, hacen facturas C. Estas facturas C van a ser muy similares a las facturas B, es decir, no tienen discriminado el impuesto. El valor que ponen ahí ya tiene el valor de la cosa más el impuesto todo junto, ¿sí? Entonces, si yo quisiese vender una lapicera, ¿sí?, el valor es de, no sé, 100 pesos, ese valor ya tiene metido una partecita de impuesto adentro, pero no lo puedo discriminar, no lo puedo separar. Eso va a suceder siempre que sea una factura B y una factura C. Paralelo a eso también existen más tipos de facturas, ¿sí? Porque también vamos a tener las facturas M, que las facturas M son iguales que las facturas A, es decir, de un responsable inscripto hacia otro responsable inscripto, tendrán discriminado el impuesto, es decir, un valor neto, el IVA, ¿sí?, y un valor total de la facturación, y la única diferencia no va a ser en cómo se hizo la factura, sino en cómo se abona esa factura. Porque quien recibe una factura M, automáticamente se convierte en agente de retención. Es decir, que lo que aparece ahí discriminado como IVA, ese valor total de IVA no se puede pagar, sino que hay que retenerlo y ese valor se ingresa en el fisco, ¿sí? Esto que parece así muy complicado, ¿sí?, tiene su proceso para hacerlo y a medida que ustedes descubren cómo se hace van a ver que es sumamente fácil. Pero al principio plantea
para las personas que no están acostumbradas a hacer retenciones, ¿sí? Un dilema, porque quien es agente de retención es socio del fisco al momento de recaudar, pero también tiene una carga muy pesada, porque si ese dinero que recaudó, que saben que no es para él, sino que es para el fisco, no es inmediatamente entregado al fisco, esta persona tiene una multa por un valor igual al monto no retenido. Es decir, el fisco le puede reclamar el importe no retenido más, ¿sí?, una multa igual a ese valor. Si estamos hablando de 1.000 pesos, ¿sí? Uy, me olvidé, me comí una factura M que tenía una retención de IVA de 1.000 pesos, bueno, no pasa nada. Serán 1.000 pesos que tenga que ingresar al fisco, más 1.000 pesos de multa, son 2.000 pesos. Estaría dentro de lo razonable. Pero si el monto del IVA a retener, ¿sí?, era de 500.000 pesos, son 500.000 pesos que le tengo que ingresar al fisco, ¿sí?, más 500.000 pesos de multa, y ya se me hizo 1.000.000 de pesos y se me desarmó mi estructura, ¿sí?, de mi pequeña empresita. Entonces, esto es lo que asusta a las personas cuando ven facturas M. Es decir, que cada vez que ustedes vean una factura M, tienen que hacer la retención. ¿Sí? Bien, a ver. Ariel me pregunta acá, ¿desde qué momento se debería uno anotar como monotributista si vende desde su casa productos? ¿Sí? Chicos, desde que iniciaron una actividad comercial, tienen que estar inscritos en el monotributo. ¿Sí? Acá no hay muchas vueltas que darle. Si ustedes iniciaron una actividad comercial, ¿sí?, sea que elaboren un producto o revendan, ¿sí?, o presten un servicio, tienen que inscribirse como monotributistas antes de iniciar esa actividad. La realidad va a ser que muchas de las personas, ¿sí?, empiecen a realizar su actividad y después se inscriben, ¿sí? Esto no sería lo correcto sería primero inscribirse y después realizar la actividad comercial, y cada vez que se hace una operación de venta, hacer la factura, ¿sí? Esto es lo correcto. Bien, acá Roberto me pregunta, ¿cómo sería si presta servicios de provincia a capital federal? ¿Sí? Bien, acá es cuando nos empezamos a cruzar de jurisdicción, porque una persona realiza una actividad, ¿sí?, en un lugar, ¿sí?, y vive en otro. Cuando ustedes realizan una actividad donde hay interviniendo 2 jurisdicciones o más, tenemos que inscribirnos, ¿sí?, o como monotributistas o como responsables inscritos, ¿sí?, en los impuestos nacionales. Pero en los impuestos provinciales nos inscribimos, ¿sí?, en un sistema que se llama convenio multilateral. Entonces, en ingresos brutos, nos inscribimos en un único lado, ¿sí?, en la comisión arbitral, buscamos para hacer el alta en la comisión arbitral, y nos inscribimos de esta manera en ingresos brutos en cada una de las jurisdicciones en las cuales vamos a participar. Se hace una única declaración jurada donde intervienen todas estas provincias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una única declaración jurada donde le vamos a pagar un poquitito a cada provincia sobre la cual estuvimos trabajando, y cada uno felizmente se va a llevar su proporción de ingresos brutos, ¿sí? Pero nosotros hicimos una única declaración jurada, ¿sí? Bien, acá Ariel me pregunta respecto a las facturas E. ¿Sí? Las facturas E son las de los exentos, es decir, aquellas facturas que no tienen IVA. ¿Sí? Habíamos visto que las A, las B y las C tienen una pequeña partecita de IVA, ¿sí?,
que está metida en el caso de las C y de las B adentro de la factura, no está discriminado, y en el caso de las A está bien expuesto, bien discriminado, y podemos verlo cuál es la porción del impuesto. En el caso de algunas actividades, ¿sí? Estas actividades estarán exentas. Entonces, estas facturas E no tienen IVA. Es el valor de la cosa, ¿sí? Entonces, si yo vendo, no sé, a ver, vamos a pensar, vendo una regla y la regla sale 100 pesos, ¿sí? Más IVA del 21, ¿sí? El valor total que lo va a comprar la persona va a ser de 121, ¿sí? Si yo hago una factura A, voy a discriminar. Voy a poner regla 100 pesos. Abajo del total voy a poner entonces IVA, ¿sí? 21 pesos. Y abajo total 121. ¿Cuánto fue lo que salió la cosa? 121, ¿sí? 100 del neto grabado más 21 del IVA. Si yo estoy haciendo una factura B, la misma regla la voy a facturar 121, no voy a separar para ningún lado, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con una factura C, que es la que hace el monotributista, va a decir regla 121. Pero si estamos haciendo una factura E, es decir, de un producto que está exento de IVA o de un producto que se va a exportar, el IVA no va a estar incluido dentro de ese monto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues bien, cuando se hace la factura, va a poner regla 100 pesos. Simplemente no va a existir el IVA. Estas facturas exentas, ¿sí? Estas facturas de exportación, van a suceder cada vez que una persona venda hacia el exterior, pero también van a suceder algunas veces que algunas empresas tienen estas exenciones, ¿sí? En particular, si trabajan desarrollan su actividad en una zona franca, ¿sí? Normalmente estas zonas francas son las que están cerca de los puertos, ¿sí? Entonces, es zona de intercambio, no se cobra IVA, por eso estas facturas aparecen hechas de esta manera, ¿sí? Y en algunas situaciones, estas zonas francas, ¿sí? Fueron también agrupadas en un conjunto de empresas que está desarrollando en determinada actividad, ¿sí? Se me fue el nombre en un parque industrial, ¿sí? Entonces, uno de los beneficios para implantar su empresa en ese parque industrial tal vez sea que sea considerado zona franca y no se realicen operaciones con IVA, sino que van a ser todas exentas. Esa podría ser una de las circunstancias, ¿sí? A ver, aquí José me pregunta, me dice que es monotributista. Y me pregunta respecto a si continúa como monotributista y él es socio de una SRL. Pues bien, ahí hay una incompatibilidad, ¿sí? Porque una de las condiciones del monotributo es que no se puede ser socio de sociedad y al mismo tiempo monotributista. Si es socio de sociedad, tiene que ser, ¿sí?, inscrito en IVA, ¿sí? Solo que esta actividad de apoyo a una sociedad como socio gerente o director, ¿sí? Está exenta. Entonces va a ser IVA exento. Pero, ¿sí? La cuestión es la siguiente. Si la actividad que él desarrolla como monotributista, ¿sí?, es completamente distinta de la desarrollada en la sociedad, ¿sí?, podría continuar siendo monotributista. Ahí tenés que plantearte
que desarrollás, si la SRL con la que estás comenzando tu actividad, ¿sí? Tiene que ver con esa actividad como monotributista, ¿sí? Porque podría ser, no sé, socio de una empresa que se dedica a las pinturas, ¿sí? Y vos tenés una actividad de, no sé, a ver, de artesanía, ¿sí? No sé, haces joyería artesanal, ¿sí? Y esa actividad de joyería artesanal lo haces como monotributista. Entonces, estaría completamente distinto. ¿Cuál es la cuestión? Que al vos tener un impedimento de ser socio y monotributista al mismo tiempo, vos te inscribiste al momento de armar la sociedad, ¿sí? Como autónomo. Y a su vez estás inscrito en ingresos, perdón, en el IVA. Exenta la actividad de la sociedad, pero no va a estar exenta entonces la actividad que desarrolles en forma paralela. Y es como que vas a estar duplicando las cosas, porque por un lado vos vas a ser monotributista, ¿sí? Y por el otro lado tenés que pagar autónomos, ¿sí? Y una de las cuestiones que no se las nombré antes, pero es una de las cuestiones válidas por las cuales muchos eligen el sistema del monotributo y no como responsable inscrito, es que el pago de autónomos, ¿sí? Supongamos el pago en la categoría más baja del aporte de autónomos, tiene un valor similar a lo que ustedes pagarían en la categoría más baja del monotributo por todo, por la obra social, la jubilación y los impuestos. Entonces, pagando el mismo monto de dinero, ¿sí? En uno hace solamente el aporte jubilatorio y en el otro está cancelando un montón de situaciones, ¿sí? Y acá, en este caso, la pregunta es si se da de baja automáticamente. No, no se da de baja automáticamente. Hay que hacer la baja del monotributo, ¿sí? Y si, te pregunto realmente si tu actividad tiene que ver con la desarrollada por la SRL, en este caso te convendría, ¿sí? Darte de baja el monotributo y pasarte como responsable escrito, que es la que ya te hicieron en el momento de ser socio de la SRL, ¿sí? Y entonces hacer la facturación correspondiente por las ventas que realices por esa actividad, ¿sí? Y continuar como responsable escrito. Sí, acá Fernanda me pregunta si se le puede hacer factura B a un monotributista. Sí, se hace factura B. De hecho, tradicionalmente le hacíamos factura B al monotributista porque lo considerábamos como un consumidor final. Es alguien que no puede trasladar ese IVA, ¿sí? Por eso no le hacíamos facturas A. ¿Qué pasó? Que en los últimos años hay un régimen especial para salirse del monotributo y pasar a responsable escrito. Saben que el salto es a veces bastante grande. Entonces, cuando empiezan a pensar esto de pasarse de monotributistas a responsable escrito, porque ya están en una categoría muy alta, ¿sí? Entonces, en ese caso, se le hace facturas A para que esta persona empiece a tener créditos fiscales, ¿sí? Pero no está mal que se le haga factura B, de hecho es lo que se hace habitualmente, ¿sí? Acá Santiago me dice que él vive en Tigre y tiene, obviamente tiene la opción del monotributo unificado porque en todo Buenos Aires existe entonces el monotributo unificado y vas a pagar, ¿sí? De acuerdo a la facturación que vos tenés por mes, ¿sí? Vas a tener que sumar este valor que vos me estás diciendo que es por mes, lo replicas por los 12 meses previos, te fijas realmente cuánto fue la facturación de los 12 meses previos, ¿sí? Y entonces ahí haces la recategorización.
Bien, les cuento que el tema de recategorización en este momento, ¿sí? Estamos en el proceso de hacer la recategorización, ¿sí? Vieron que yo les comenté que los meses de enero y de julio estaba abierto del 1 al 20. Pues bien, hasta ayer no estaba habilitado, ¿sí?, para hacer la recategorización en el monotributo. ¿Por qué? Porque hubo unas medidas que aparecieron antes de ayer en el boletín oficial, ¿sí?, de alivio fiscal para los monotributistas, ¿sí?, y se cambiaron algunos valores, algunas escalas en este monotributo. Como todavía no lo habían abierto no le habían pasado a la página de AFIP, ¿sí?, entonces no estaba disponible para hacer la recategorización, ¿sí? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Te plantás ahora que nosotros estamos en julio y tomás la facturación de julio del 2021 hasta la del 30 de junio de este año. Es decir, los 12 meses previos, sumás todas las facturas de ese periodo y una vez que sacaste ese valor, recién ahí lo comparás con el valor de las distintas categorías, ¿sí? Ahí me pone, si facturo 200.000 pesos por mes, ¿en qué categoría corresponde? Eso no te lo puedo ayudar porque no sé realmente cuánto es lo que vos facturaste, ¿sí? Porque esa cuentita la tenés que hacer vos para ver qué valor queda, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es siempre comparar con la categoría vigente que existe en ese momento, ¿sí? Ustedes cuando entran en el monotributo a hacer la recategorización, van a ver que muy amablemente AFIP ya les dice el monto total de lo facturado en los 12 meses previos, ¿sí? Y ustedes tendrán que decir si está bien o está mal esa suma, ¿sí? Por eso les digo que ustedes hagan en forma paralela esa cuentita, ¿sí? Y en el 95% de las veces será el mismo valor, ¿sí? Pero habrá un 5% de las veces que haya una discrepancia, ¿sí?, que haya un número distinto. Ahí tendremos que explicar qué es lo que pasó, ¿sí? Si ese número es muy distinto, hay que entrar, ¿sí?, a la página de AFIP y explicar por qué no se cambia de categoría de acuerdo a lo que dice en la recategorización del monotributo, sino a lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Hay que explicar bien el motivo, ¿sí? Y una de las cuestiones es que cuando ustedes realizan este tipo de situaciones donde hay una discrepancia entre el valor que dice AFIP y el valor que ustedes tienen, esto abre el pie para una inspección, ¿sí? Después acá me pregunta respecto a las operaciones de Mercado Libre. Bueno, volvemos a lo mismo, chicos, que les había comentado antes. Si ustedes hacen cualquier tipo de operatoria por internet, de venta por internet, hay que hacer la factura, ¿sí? Y Mercado Libre es agente de retención. Es decir, que donde vea que vos realizaste algún tipo de operación con alguna jurisdicción, con alguna provincia, y vos no estabas inscrita en esa jurisdicción, te va a hacer una retención, ¿sí?, por un valor alto, por una alícuota alta, y el problema es que ese monto que te retuvieron no lo puedes aplicar en ningún lado, ¿sí?, porque vos no estás inscrito en esa jurisdicción. Si estás inscrito en convenio multilateral en varias provincias, ¿sí?, y te hicieron una retención de, supongamos, de Santa Fe, y vos estás inscrito en Santa Fe, cuando haces la declaración jurada de este convenio, vas a poner, ¿sí?, vas a incorporar la retención que te hicieron en Santa Fe y el impuesto liquidado de Santa Fe le va a restar esa retención, que es pago anticipado del impuesto. Es decir, que te cobraron en forma anticipada, por lo tanto,
Cuando vos tengas que pagar, ahora vas a pagar menos, ¿sí? Porque ya te lo cobraron antes. Pero cuando uno no está inscrito, no hay dónde incorporarlo, no hay ninguna declaración jurada donde hacer esta incorporación de la retención o de la percepción que les hicieron, ¿sí? Y esto fue a parar al costo directamente. No tienen manera de recuperar nada de ese monto y muchas veces es por montos bastante grandes. ¿Sí? Paula me pregunta cuáles son los impuestos que debe inscribirse un monotributista. El monotributista se tiene que inscribir en monotributo y en ingresos brutos, ¿sí? Solamente en esos dos, solo que el monotributo tiene varias partes, entonces cuando uno se inscribe ya realiza la inscripción a varias situaciones, ¿sí? Entonces tiene dos cositas nada más que inscribirse, que sería ingresos brutos y el monotributo en sí. No, yo les ponía este paralelismo del monto de autónomos con las categorías más bajitas para que ustedes comparen, ¿sí? Como responsable inscrito tienen que pagar IVA, ganancias, ¿sí? Hay que hacer entonces la declaración jurada del IVA digital, ¿sí? Hay que inscribirse como autónomos, ¿sí? Y ingresos brutos, ¿sí? Serían estas 5 cosas. En cambio, como monotributista, ¿sí? Vos pagás el monotributo y pagás ingresos brutos, pero el valor del monotributo, ¿sí? Solo el valor del monotributo es muy, muy, muy similar a lo que pagarías en el aporte de autónomos. Es decir, que sumando, tendría que pagar el 21% del IVA, más impuesto a las ganancias, más el 3,5% aproximado de lo que es ingresos brutos, ¿sí? Más el aporte de autónomos, y autónomos solamente es muy parecido a lo del monotributo, ¿sí? Entonces, ustedes ven que la carga impositiva es mucho mayor como responsable inscripto que como monotributista. Acá, compañero nos pregunta, si recibo dinero en mi cuenta bancaria y soy monotributista, ¿tengo que facturarlo? ¿Lo omito? ¿Tengo que hacer algo en especial? Chicos, si les pagaron y les pasaron plata a su cuenta bancaria y no es una transferencia de unos amigos porque hicieron un asadito y les pasaron la parte de lo que gastaron, ¿sí? Y si no es esa circunstancia y ustedes recibieron en su cuenta un monto de dinero, hay que hacer la factura, ¿sí? Entran en factura en línea en la página de AFIP, en el portal del contribuyente, ¿sí? Con la clave fiscal y hacen la factura, ¿sí? Porque luego la cuestión es la siguiente: si hay una inspección, les va a preguntar, ¿y este monto de dinero a qué corresponde? ¿Sí? Si ustedes me dicen es una transferencia que me hizo mi hermano, mi cuñado, mi sobrino, ¿sí? Es un gasto entre familias, no hay problema, ¿sí? Pero si ustedes reciben dinero de un tercero, se supone que ahí hay una venta, ¿sí? Entonces hay que hacer factura. Acá Tamara me pregunta si tengo planillas de IVA compras, IVA ventas, algún modelo. Bueno, chicos, esto es muy, 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 muy habitual. Ustedes lo pueden comprar, los libros de IVA todavía pueden ubicar alguno en alguna librería comercial vieja, ¿sí? Porque antes se hacían a mano. Entonces nosotros comprábamos unos libros grandotes, ¿sí? Que tenían varias columnas, ¿sí? ¿Se acuerdan los que hicieron perito mercantil? Me van a odiar, pero se van a acordar de los balances de 8 columnas, 12 columnas. Bueno, eran algo similar a eso, ¿sí? Entonces nosotros va a tener los libros de IVA compras, IVA ventas, van a decir entonces fecha, detalle,
¿sí? Grabado, ¿sí? No grabado, exento, percepciones de IVA, percepciones de ingresos brutos, IVA y el total. Esos serían las columnitas que van en los libros de IVA compras y IVA ventas, ¿sí? Respecto al monotributo unificado, son 4 o 5 jurisdicciones nada más que están habilitadas. Mendoza, San Luis creo, y Córdoba, ¿sí? Y no recuerdo si creo Catamarca también creo que lo tenían, no recuerdo, perdón, ahí. Y Buenos Aires, ¿sí? Todavía no se han incorporado todas las jurisdicciones, eso es de acuerdo a las tratativas de cada jurisdicción, de renta de cada uno con AFIP, ¿sí? Pero son 4 o 5 nada más que tienen habilitada, el resto del país sigue funcionando como lo hacíamos con el tradicional monotributo. Santiago acá me pregunta respecto a ingresos brutos si lo calcula automático AFIP, ¿sí? Y acá viene la cuestión. ¿Cómo estás inscrito en ingresos brutos? Si vos estás inscrito en el monotributo unificado, ¿sí? Vas a tener un monto fijo, ¿sí? Dentro del monotributo te van a cobrar un monto fijo, ¿sí? Entonces vas a pagar con la credencial, ¿sí? Una parte de los impuestos nacionales, una parte de obra social, una parte de jubilación y una cuarta parte que corresponde a rentas de tu jurisdicción, ¿sí? A ingresos brutos, ¿sí? Y es un monto fijo. Cada vez que vos haces una recategorización, cambias de escala y va a cambiar entonces el valor, ¿sí? De ese monto fijo. Si vos estás fuera de ese patrón del monotributo unificado y sos o monotributista o responsable inscrito, pero estás como contribuyente local tenés que hacer la declaración jurada de ingresos brutos, ¿sí? No lo hace AFIP porque eso es correspondiente a rentas de cada provincia, ¿sí? Vas a hacer la declaración jurada mensual en base a las ventas que hiciste realmente en ese mes, ¿sí? Entonces vas a tributar según las ventas que hiciste en ese mes. Si sos convenio multilateral, es decir, que trabajás con varias jurisdicciones al mismo tiempo, ¿sí? También tenés que hacer una declaración jurada mensual, donde en esta declaración jurada vas a poner las ventas, ¿sí? Que tuviste en el mes y cuáles son las jurisdicciones que participan en este convenio multilateral, es decir, las distintas provincias en las que estás inscrito, ¿sí? Y en base a eso se va a hacer entonces la distribución para que pagues ingresos brutos en un único momento, pero hacia varias provincias al mismo tiempo, ¿sí? Y en este caso de convenio multilateral, la declaración jurada se hace mediante el portal de AFIP, ¿sí? Pero no lo hace automáticamente, hay que sentarse y hacer la declaración jurada. Este régimen simplificado no es solo para Cava, sino que cada provincia puede tener su régimen simplificado o no, ¿sí? En el caso que el ejemplo que yo les di, el régimen simplificado de Capital Federal es simplemente entrar en la página de AGIP, ¿sí? Rentas de capital es AGIP con G, ¿sí? Como los aceites de motor, ¿sí? Entonces, entran ahí y bajan la boleta para pagar, ¿sí? Y esto va a estar de acuerdo a la categoría que ustedes están en el monotributo, ¿sí? El valor. Es bajar un valor fijo en forma bimestral. Bien. ¿Hay diferencia entre factura y ticket? ¿Sí? La persona que realiza ventas con ticket, ¿sí? Tiene que tener una habilitación de AFIP para tener una tiqueadora fiscal, ¿sí?
Y los tickets que emita esta tiqueadora fiscal es lo mismo que una factura. De hecho, van a ser ticket factura, ¿sí? A, B, ¿sí? O van a ser C si corresponde, o van a ser igual que cualquier factura. La diferencia es que el ticket es más pequeñito, ¿sí? El tamaño es reducido y la forma de presentar el régimen de información donde le van a contar a AFIP cuáles fueron las ventas, ¿sí?, de un periodo, con la tiqueadora fiscal es más, más rigurosa, más detallista, ¿sí?, que con la factura electrónica, porque ustedes hacen la factura electrónica y entran inmediatamente en la página de AFIP. De hecho, se hace mediante la página de AFIP. Es decir, que antes que le den la factura al cliente, AFIP ya se enteró. Con la tiqueadora fiscal, ¿sí?, queda todo registrado en la tiqueadora y cada determinado tiempo, que es muy cortito, esa información se envía a AFIP, ¿sí? ¿Quién hace factura, solamente factura, y quién hace con tiqueadora fiscal? ¿Sí? Hay un límite que dice que si hay menos de 600 facturas en el mes, ¿sí?, solamente hace factura. Pero si vos tenés un comercio con alto tránsito de personas y realizas más de 600 operaciones de venta en el mes, necesitas la tiqueadora fiscal, ¿sí? Es mucho más rápido para realizar la facturación mediante la tiqueadora que entrar en el sistema y tipear una factura, ¿sí? Es simplemente que es más, más práctico, ¿sí? Pero diferencia en sí no habría, porque los dos son documentos comerciales legales, ¿sí? Acá me pregunta respecto a ingresos brutos, ¿sí? Y me pregunta la diferencia entre ingresos brutos de manera bimestral y los que hacen mensual. Los que están inscritos en ingresos brutos es independiente de si es monotributista o responsable inscripto, ¿sí? Si nosotros asociamos que los pequeños contribuyentes, ¿sí?, puedan estar en un régimen simplificado que va a ser en forma mensual con un monto fijo, ¿sí? Y los responsables inscriptos lo hacen en forma mensual, ¿sí? Pero esta es la primera impresión. La realidad es que estos se cruzan. No implica una cosa, no implica la otra, ¿sí? Como monotributista puede ser ingresos brutos, régimen simplificado o contribuyente local, ¿sí?, o convenio multilateral. Y como responsable inscripto también puede ser, ¿sí?, si es un responsable inscripto con muy poca facturación, pero que realmente le conviene ser responsable inscripto porque todos sus clientes le piden factura A, ¿sí?, entonces podrá estar en un régimen simplificado. A su vez podrá también ser contribuyente local y tiene que hacer la declaración jurada mensual, o podrá hacer convenio multilateral y hacer la declaración jurada, ¿sí?, también en forma mensual. ¿En qué casos hacen los monotributistas declaración jurada de ingresos mensuales? Pues bien, cuando ya están inscritos, ¿sí?, como contribuyente local. Como contribuyente local hay que hacer una declaración jurada mensual. ¿Quiénes tienen factura M acá? Bueno, resulta ser que cuando uno solicita hacer factura A por primera vez a la AFIP y la AFIP le habilita, los 3 primeros meses que hace facturas A, no les permite el sistema hacer factura A, sino que les permite hacer facturas M, ¿sí? Y también puede llegar a suceder que tengas algún inconveniente con AFIP y siempre estuviste haciendo facturas A, ¿sí?, y tenés un inconveniente con AFIP porque hay no sé, te olvidaste de presentar los regímenes de información, entonces como penalidad AFIP no te deja hacer facturas A, sino que te deja hacer facturas M hasta que corrijas este problemita con AFIP, ¿sí? Este,
esto va a ser circunstancial y hasta que soluciones lo que te solicitaba AFIP. La multa, en este caso por las retenciones, el valor no es el doble, la multa es el monto igual al importe no retenido. ¿Sí? Entonces, si yo tenía que retener 100 pesos, ¿sí? Y retuve los 100 pesos y no se los envié al fisco, el fisco me va a pedir que esos 100 pesos se los dé. Y aparte me va a poner una multa de 100 pesos. Ahora, si yo tenía que hacer la retención de 100 pesos y no la hice, ¿sí? Porque no sabía o porque me olvidé, ¿sí? No, el fisco me va a pedir los 100 pesos del importe no retenido más una multa de 100 pesos, porque la multa siempre es igual al importe, ¿sí?, de la retención omitida. Sí, jurisdicción se llaman a las provincias. Las declaraciones juradas de convenio son mensuales y hay una que van a hacer en forma anual, ¿sí?, que en este caso la declaración jurada anual, seguramente la habrán escuchado, se llaman CM05, ¿sí? Y la finalidad es obtener un numerito que se llama coeficiente unificado. Jurisdicción se llama a las provincias. Bien, acá Dayana me pregunta si se puede estar en relación de dependencia y ser monotributista. Sí, se puede ser monotributista al mismo tiempo que estar trabajando en relación de dependencia. Y la ventaja en este caso es que en el caso de ser monotributista y empleado en relación de dependencia es que en este caso el monotributo solamente va a ser la parte impositiva, ¿sí? Es decir, el proporcional de IVA y de ganancias, porque la parte que corresponde a la obra social y en la parte que pasa a los aportes jubilatorios no se pagan porque ya te lo vienen haciendo en el recibo de sueldo, te lo descuentan en el sueldo, ¿sí? Entonces es mucho más conveniente, si uno está trabajando en relación de dependencia, ¿sí?, en forma paralela inscribirse como monotributista, porque solo pagan la parte impositiva que en las, por ejemplo, que ustedes lo vean así, las categorías más bajitas de monotributo pagan alrededor de 3.000 pesos, ¿sí? Y la parte de impuestos es de nada más que 288 pesos. Entonces, el resto es el aporte jubilatorio y la obra social, ¿sí? Y si sos monotributista y empleado en relación de dependencia y te anotás solo como monotributista y pagás solo la parte impositiva, con 288 pesos solucionaste el tema de impuestos nacionales, ¿sí? El de ingresos brutos esa parte, ¿sí? Pero tampoco es mucho más, oneroso, ¿sí? En cualquier momento se puede inscribir en el monotributo, ¿sí? Eso no importa en qué momento ustedes se pueden inscribir, ¿sí? Ojo que salir del monotributo no es tan fácil como el hecho de darse de alta. Porque darse de baja del monotributo, ¿sí?, implica que no se puede reingresar nuevamente al sistema hasta haber pasado 3 años calendarios, ¿sí? Es decir, todo el 2023, 2024, 2025, recién en enero del 2026 podrían incorporarse nuevamente como monotributistas si se dieron de baja, ¿sí? Hay otra manera de salir del monotributo también, ¿sí?, que sería, por ejemplo, el hecho de que te den de baja de oficio por falta de pago. Saben que cuando pasan 10 meses seguidos que no pagaron el monotributo, ¿sí?, en ese caso te dan de baja por falta de pago. Y si vos querés volver a ser monotributista, ahí no operan estos 3 años calendarios, sino que poniéndote al día con el pago de la deuda de estos meses más los intereses, ¿sí?, podés incorporarte nuevamente al monotributo. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que si uno se da de baja, ¿sí?, tiene esta penalidad.
Después me pregunta los otros parámetros que hay que tener en el caso de la recategorización del monotributo, ¿sí? Porque hay otros parámetros aparte de la facturación, ¿sí? El consumo de electricidad, la cantidad de empleados, ¿sí? Y la cantidad de metros cuadrados que tenga el lugar donde se vaya a desarrollar la actividad. Ustedes van a ver que en las primeras categorías me dice que puede tener 30 metros cuadrados, después 100 y piquito, ¿sí? Y finalmente van a ver que como monotributista no podría operar alguien que necesite más de 200 metros cuadrados para realizar su actividad, ¿sí? Supongamos que tenemos como monotributista una persona que tiene un garage, ¿sí? Entonces tiene este garage como emprendimiento. Si este lugar tiene menos de 200 metros cuadrados, puede trabajar como monotributista. Pero si el lugar, ¿sí?, que necesita para desarrollar su actividad tiene más de 200 metros cuadrados, entonces no puede ser monotributista, tiene que ser el régimen general, ¿sí?, como responsable inscripto. Y respecto a los empleados, en este momento no hay problema, pero en algún momento en la historia, a partir de determinada categoría, presuponían que uno tenía empleados en relación de dependencia como monotributista, ¿sí? A ver. Bien, acá un compañero nos pregunta respecto a las facturas, ¿sí? Las facturas se hacen facturas electrónicas siempre, ¿sí? Hay que utilizar la facturación electrónica. La facturación manual, el viejo talonario que conocíamos de antes, ¿sí?, está permitida, pero para situaciones particulares, ¿sí? Entonces, si se cortó la luz, no tengo internet, ahí sí saco de abajo del escritorio el talonario de factura, y para no perder la venta hago una factura manual, ¿sí? Pero si tengo, eso es simplemente en el momento en que se cortó la luz, ¿sí? Pero si yo vivo en ciudad y tengo acceso a internet y tengo acceso a la luz, ¿sí?, hay que hacer factura electrónica. Las facturas manuales están permitidas como excepción, ¿sí?, por si no hay luz, o para los lugares donde no existe luz ni internet, ¿sí? En, en el país hay muchísimos lugares, ¿sí?, donde no sucede esto de que tengamos acceso a internet. No sé, un lugar con mucha montaña, ¿sí?, un pueblito perdido en la Patagonia, ¿sí? Y sin ir más lejos, hay muchos lugares de la provincia de Buenos Aires que son zonas rurales y que no tienen acceso a internet. Entonces, si ustedes ponen un bolichito de pueblo en algún lugar donde no tiene internet, va a haber factura manual, ¿sí? Pero si estamos en plena ciudad, en donde sea, ¿sí?, hay que hacer factura electrónica, ¿sí? Si circunstancialmente se cortó justo la luz, ¿sí?, entonces sacamos de abajo, hacemos una factura manual y se lo damos al cliente para no perder la venta, ¿sí? Pero no, no es para todas las veces factura manual. ¿Están permitidas? Sí, pero como excepción. Paula acá me dice que los contribuyentes de monotributo social, ¿sí?, o trabajo, son los que hacen factura manual. ¿Sí? No, en realidad todos podríamos hacer factura, talonario de factura, porque está permitido, pero es acotado a muy poquitas situaciones, ¿sí? Entonces, se va. Bien, acá me pregunta respecto a planes de facilidades de AFIP, ¿sí? Esto hay que hacerlo mediante la página de AFIP, ¿sí? Les va a solicitar entonces un CBU, tienen que hacer, cada vez que hacen un plan de facilidades,
¿sí? Tiene que estar asociado a una cuenta bancaria, ¿sí? Puede ser que ustedes no tengan cuenta bancaria, entonces un tercero le preste la cuenta bancaria, en ese caso hay que asociarla, tanto en su portal como en el portal de AFIP de la persona que les presta el CBU, ¿sí? Hay que hacer un trámite en AFIP un trámite, se hace todo por internet, ¿no? Pero hay que hacer un procedimiento para informar de esta situación que un tercero le presta a alguien, ¿sí?, el CBU para realizar el plan de facilidades. ¿Por qué? Porque el plan de facilidades siempre va a ser, ¿sí?, a través de una cuenta bancaria. El lapso que ustedes tengan para pagar, ¿sí?, va a depender del monto adeudado y de la cantidad que les permita hacer el plan, ¿sí? Normalmente son planes de 36 meses, 48 meses, menos, ¿sí? Si el monto es menor, ¿sí? Y excepcionalmente hay cada tanto algunos de estos planes que tienen hasta 120 cuotas, ¿sí? El plan de facilidades siempre va a operar los días 16, un primer vencimiento, ¿sí? Si el 16 no apletita, ¿sí?, va a pasar a un segundo vencimiento el día 26, que les va a cobrar unos días más de intereses, y por eso va a ser un poquito más caro, y si el día 26 no hay plata en el banco, la cuota queda impaga. Una vez que quedó la cuota impaga, se puede rehabilitar, ¿sí? Y cuando se rehabilita la cuota, pasa a vencer el día 12 del mes siguiente, pero ojo, que si el día 12 no hay plata, se cayó el plan, ¿sí? Y si hay 3 cuotas seguidas o no, pero hay 3 cuotas impagas en el mismo plan, el plan se cayó también, ¿sí? Acá me pregunta Roberto, que es de Avellaneda, presta servicios en Capital, ¿sí? Y si se puede anotar en convenio multilateral o puede hacerlo en el monotributo unificado. Él tiene domicilio en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y podría, entonces, Provincia de Buenos Aires hacer monotributo unificado, pero como realiza su actividad comercial en otra jurisdicción, que es la de Capital Federal, tenés que inscribirte en convenio multilateral, ¿sí? Lo correcto sería que pagues el monotributo, ¿sí?, que sería la parte impositiva, la parte de obra social y la parte de jubilación, y en forma paralela hagas las declaraciones juradas de ingresos brutos en convenio multilateral, ¿sí?, donde vas a realizar las ventas, que en este caso la mayoría de las ventas van a ser a Capital Federal, ¿sí? Sí, el tema de que los comerciantes evitan tener la tiqueadora fiscal, pues bien, eso tenemos ahí una cuestión práctica. La tiqueadora fiscal no es económica, ¿sí? Tiene un costo bastante elevado y muchas veces un pequeño comerciante no tiene ese monto de dinero para disponerlo en una tiqueadora fiscal, y por el otro lado también es el tema del relevamiento de la información, del control, ¿sí? Porque las tiqueadoras fiscales son computadoras, ¿sí? Entonces esa información hay que mandarla de determinada manera, ¿sí? Claro, acá Dalma le aclara, eso lo hace para no pagar impuestos. Y sí, la verdad, muchas veces eso no es por la tiqueadora fiscal, sino que es para evadir, ¿sí? Para no pagar el impuesto. Sí, acaso lo que me pone Pablo, ¿sí? Una locación de servicio de un profesional en una jurisdicción y la prestación del servicio es en otra, es convenio multilateral. Si te das de baja, Dalma acá pregunta, baja del monotributo, ¿sí? Si te das de baja del monotributo, simplemente tenés esa penalidad de 3 años calendarios, ¿sí? Pero
hay una opción que ustedes van a encontrar ahí que dice baja por cese de actividades. ¿Sí? Entonces, si tienen esa baja por cese de actividades, ahí pueden volver a incorporarse un tiempito más adelante sin esperar estos 3 años calendarios. Pero al momento de querer incorporarse, la actividad tiene que ser distinta de la que ustedes dijeron que se daban de baja. ¿Sí? Entonces, si estaban anotados como ingenieros, ahora tendrán que estar anotados como jardineros. ¿Sí? Una actividad completamente distinta. Bien, acá Ramiro me pregunta respecto a una remisería, ¿sí? Resulta ser que en convenio multilateral nosotros tenemos un régimen general, ¿sí? Y tenemos regímenes especiales para determinadas actividades. Uno de los artículos de los regímenes especiales me habla de transporte. En ese caso, ¿sí? En el transporte nosotros, según según este régimen, ¿sí? Nos dice que para determinar qué jurisdicción es en la que va a tributar, en el caso de un transporte, es en la de origen, ¿sí? Es de dónde partió el vehículo que transporta personas o cosas, ¿sí? Pero de dónde parte del origen es de donde se va a tributar. Que esto es al revés de todo lo que nosotros entenderíamos de ingresos brutos, porque para todas las otras actividades, sea de convenio multilateral o no, nosotros determinamos el lugar o la jurisdicción a la cual se va a tributar en base a dónde se hace la tradición de la cosa, es decir, dónde entrego, ¿sí?, el producto. Entonces, el lugar que me determina dónde voy a tributar, dónde voy a pagar el impuesto, es dónde entregué la cosa. ¿Sí? Salvo cuando estoy hablando de transporte en convenio multilateral, que en esta situación particular, que es la que me plantea Ramiro, ¿sí? Es al revés, es de dónde parte el transporte. Y no sé si tengo más. Creo que ya del chat creo que respondí casi todas. Y vamos a ver de las preguntas. Estas ya las respondimos. A ver, las facturas M. Florencia me decía que es de Mendoza, de Godoy Cruz. Bien. En un comercio debe tener otra maquinita para registrar ventas, aparte del programa de facturación. En un comercio habitualmente, sí, por eso les decía, sí realizan, porque tienen un alto tránsito de gente que entra y sale, tienen que tener la tiqueadora fiscal, ¿sí? Entonces, si tenemos un supermercado, vamos a tener una tiqueadora, si tenemos un kiosquito, tenemos una tiqueadora, ¿sí? ¿Sí? Si estamos hablando que es un comercio que vende, no sé, una zapatería, ¿sí? Probablemente no sea necesaria la tiqueadora, se puede hacer con factura, ¿sí? Y un programa de facturación no es necesario porque directamente AFIP te presta el servicio para hacer la factura electrónica, ¿sí? No es necesario contratar un servicio de facturación. Si ustedes quieren, pueden tenerlo, eso sí es libre, pero no es indispensable porque AFIP ya te lo da y es gratis, ¿sí? A ver, acá nos dice, se dio de alta en el monotributo y convenio multilateral. Es de provincia,
pero mi domicilio real es en Capital. Realizo ventas online, ya emití facturas anteriormente, pero no estaba en convenio multilateral. La pregunta sería, ¿qué tengo que controlar en AGIP? ¿Sí? Bueno, si te anotaste en el monotributo, ¿sí? Vos realizás las operaciones en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero el domicilio real o el domicilio que te aparece en el documento dice Capital, ¿sí? Eso hace que se crucen las jurisdicciones, ¿sí? Entonces tenés que anotarte en este convenio multilateral, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a controlar en AGIP, ¿sí? Vos al estar en este convenio multilateral vas a tener operaciones de ventas, ¿sí? Y vas a tener en distintas jurisdicciones, se supone que algunas vas a tener en Capital, otras en Provincia de Buenos Aires, y si vendes por internet, seguramente tenés abierto a más provincias. En AGIP lo que podés hacer es, AGIP es la de rentas de Capital Federal, es cada tanto entrar, ¿sí? Y fíjate si no te aparece alguna deuda, porque te va a aparecer las deudas de solamente esa jurisdicción, ¿sí? No la deuda total de ingresos brutos de todas las jurisdicciones, sino la deuda de esa jurisdicción en particular. Y otra cosa que podés hacer es que si entres todos los meses en rentas de AGIP, y te bajes el listadito de retenciones y percepciones que te hicieron, ¿sí? Recomendación, si vos vendés por Mercado Libre tiene un resumen que te pasan a fin de mes de las operaciones, de las retenciones que te hicieron, ¿sí? Paralelo a eso, vas a tener otras retenciones que van a ser las de CIRCREP, ¿sí? Y vas a tener, si vos realizas operaciones con tarjetas de crédito, vas a tener otras retenciones también que te aparecen, ¿sí? Que es la de CIRTAG, ¿sí? Y si, CIRCREP, CIRTAG, y hay una más que, ay, se me fue el nombre, que tienen para verlo. Eso vas a verlo en convenio multilateral, pero está bueno que le pegues una mirada todos los meses en AGIP, ¿sí? Por si llega a aparecer alguna en rentas de capital que no te aparece directamente en convenio multilateral. Así la incorporás, ¿sí? Porque a veces suele pasar que al hacer este cruzamiento descubrís que tenés alguna otra más que no vistes en Mercado Libre, ¿sí? Y esto se los cuento para todos, ¿sí? Siempre está bueno entrar a rentas de cada jurisdicción, ¿sí? Y fijarnos si no tenemos disponibles retenciones o percepciones aparte de las que esperábamos, ¿sí? Porque es probable que alguna perdidita esté, pero aunque sea 2,50 pesos, es una retención que me hicieron y que si yo tengo una, una declaración jurada de esa jurisdicción, obviamente la voy a aplicar ahí, aunque sea un monto mínimo, ¿sí? ¿Por qué las facturas públicas no traen CAE en sus facturas? Pues bien, las instituciones educativas son exentas, ¿sí? Entonces, no tendrán el CAE o el CAI, ¿sí? Metidito ahí por eso, pero este, sí son legales, ¿sí? Son legales, chicos. Y si dudan, pueden consultarlo en AFIP, pero todas las instituciones educativas están exentas de impuestos. El IVA ventas, el IVA de ventas y compras siempre tiene que coincidir. No, IVA ventas va a ser el 21% de todas tus ventas, ¿sí? De toda la facturación que hiciste, tanto de las A como de las B, ¿sí? Cada vez que un, un responsable inscripto realiza una venta, ¿sí? Sea A o sea B, la factura que emitió, ¿sí? Va
a tener que pagar el 21%. De las facturas A, ustedes saben que las podíamos discriminar, que teníamos el neto grabado más el IVA, y eso me daba el total, ¿sí? Entonces yo sabía el monto del IVA. Pero el comerciante que hizo facturas B, ¿sí? Cuando hace la declaración jurada de IVA, hace el camino inverso. Entonces va a tomar el total, a eso lo divide por 1.21 y le va a dar el valor del neto grabado y del IVA, ¿sí? En el sistema aplicativo, cuando se hace la declaración jurada, nosotros tomamos esos montos y me va a decir entonces el valor de esto, lo que nosotros denominamos débito fiscal, es decir, lo que se tiene que pagar de impuestos, ¿sí? Ahora bien, en el caso del IVA, ¿sí? La ley me permite que yo a mis compras que hice con factura A, ¿sí? Esa fracción de impuesto que hice en las facturas A, lo pueda deducir del crédito, del débito fiscal, ¿sí? De lo que yo tengo que pagar. Entonces, débito menos crédito es sinónimo de ventas menos compras, pero solo de las compras A. Entonces, de ese monto es lo que nosotros vamos a, en primera medida, en primera instancia, hacer el cálculo para el IVA. Luego tendremos que restarle retenciones y percepciones para ver finalmente cuánto es el impuesto a pagar, ¿sí? Pero no es necesario que coincidan. De hecho, no deberían coincidir. Lo normal sería que todos los meses esto vaya fluctuando, ¿sí? Y que las ventas sean mayores que las compras, lo cual dé impuesto a pagar, ¿sí? Van a haber circunstancias en que a veces pasa al revés, que tenemos pocas ventas y tenemos más compras, ¿sí? Esto tendremos que ver cuál es el origen, ¿sí? Y que esto sea una excepción, que no sea todos los meses iguales, porque si todos los meses yo tengo más compras que ventas, esto ya me va a plantear un dilema y un llamado de atención para FIP, que lo primero que va a pensar es que se está haciendo ventas omitidas, en criollo factura en negro, ¿sí? Se está vendiendo en negro. Entonces, lo primero que deberíamos ver en esta circunstancia es qué es lo que está sucediendo con esto, si fue simplemente un mes que se compró mucho, porque como estamos en estas situaciones que está complicada la cuestión, tal vez la persona haya hecho, anticipando una escasez de productos, haya hecho ahora una gran compra, por lo tanto se estoqueó de mercaderías y después ve cómo lo paga, ¿sí? Entonces tal vez lo que hay que siempre pensar es cómo se justificó esa compra, ¿de dónde salió la plata? ¿Sí? Si es porque tenía ahorrado, si es porque pidió un préstamo, si es porque compró a crédito, ¿sí? Si puedo explicar esto, está todo bien. Si no lo puedo explicar es porque hay ventas omitidas de registrar, es decir, se está haciendo venta en negro y ahí eso es una llamada de atención y que seguramente AFIP en algún momento va a solicitar una inspección en esos casos, ¿sí? Graciela acá me pregunta por el libro de IVA digital, ¿sí? Saben ustedes que la persona que es responsable inscripta tiene que hacer todos los meses la declaración jurada de IVA, ¿sí? Que es la que me determina el impuesto de IVA a pagar. Pero paralelo a eso, tiene que presentar también una declaración jurada informativa, es decir, no me determina impuesto, pero yo la tengo que presentar para contarle a la AFIP algo puntual. En este caso, esto puntual que le voy a contar a la AFIP, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos libro de IVA digital, y lo que se hace es informarle a la AFIP las ventas y las compras que sucedieron en ese mes, y entonces ahí se va un detalle de todas las facturas, y esto tiene que estar en concordancia con los libros de IVA compras, IVA ventas y con la declaración jurada de IVA. Es decir, que estas tres cosas tienen que decir los mismos montos. El libro de IVA, IVA compras
y el libro de IVA ventas, ¿sí? Por un lado, que son los que debe guardar el contribuyente, el comerciante, porque es su prueba, ¿sí? Por el otro lado tenemos la declaración jurada de IVA digital, que lo que hacemos es expresarle a la AFIP, ¿sí? Cómo viene hecho nuestro libro de IVA, ¿sí? Y por el otro lado, la declaración jurada de IVA, que es la que determina el impuesto de IVA a pagar, ¿sí? Estas tres cosas se tienen que cruzar los datos, tienen que estar iguales, ¿sí? Entonces tenemos que tomarnos nuestro tiempito para que coincidan, ¿sí? ¿Qué pasa si estoy inscrito en convenio? Acá Dalma me pregunta, ¿qué pasa si estoy inscrito en convenio multilateral y hago una venta, por ejemplo a Chaco, es una venta solita, ¿sí? Me tengo que dar de alta en esa jurisdicción, pero si nunca más vendo ahí, ¿qué sucede? Bien, entonces, si yo estoy inscrito en convenio multilateral, tengo la posibilidad de anotarme en distintas jurisdicciones, ¿sí? Pero hay que ver si realmente anotarme en esa jurisdicción vale la pena. Porque si voy a hacer una única venta y nunca más, ¿sí? Y es un monto pequeño, razonable, puedo asumir el costo de la retención de ingresos brutos. Entonces, si me hiciera una retención de un 7%, y bueno, ya sé, ese monto no lo voy a aplicar en nada más y no me inscribí en esa jurisdicción, ¿sí? Porque no voy a hacer ventas habituales en esa única jurisdicción, ¿sí? Lo voy a tener en cuenta y voy a entender que eso es parte del costo, pero no voy a adicionar una jurisdicción más, ¿sí? Si es una única venta y nada más. Si eso se convierte en ventas sucesivas, ¿sí? Ahí sí me voy a anotar en esa jurisdicción nueva, ¿sí? Pero eso los dejo de acuerdo a la necesidad de cada uno, porque si yo voy a hacer una única venta a esa nueva jurisdicción, pero el monto de la facturación es sumamente importante, ¿saben qué, chicos? Me doy de alta en esa jurisdicción, ¿sí? Y si luego sé que nunca más me voy a realizar ninguna actividad de eso, ¿sí? A fin de año me doy de baja de esa jurisdicción. Pero tienen que ustedes sopesar, tienen que poner en la balanza si realmente van a tener actividades en esa jurisdicción, qué montos van a hacer, ¿sí? Si vale la pena inscribirse en esa jurisdicción o si la retención va a ser tan pequeñita que ni vale la pena que modifique mi convenio multilateral agregando una jurisdicción nueva, ¿sí? Eso tienen que verlo ustedes de acuerdo a lo que les suceda. Ay, justo hice para abajo, hice, perdón que se me fue el chat. Si das de alta, acá, si das de alta esa jurisdicción, ¿sí? La seguís manteniendo y si no tuviste más ventas en fin de año, en diciembre la das de baja, ¿sí? Ahí está, gracias Sola, acá me pusiste Circrep y Cirtac, ¿sí? Y que esas eran las retenciones de ingresos brutos, ¿sí? Que aparecen en convenio multilateral, ¿sí? El tema de la facturación en papel, ¿cómo hago con la numeración de los comprobantes? Cuando ustedes van a solicitar a AFIP un talonario, ¿sí? Saben que se hace mediante la página de AFIP, se solicita un talonario, AFIP te da una autorización y con esa autorización se va a la imprenta vuelve a verificar, ¿sí? Con ese papelito de esa autorización vuelve a verificar, ¿sí? Y te van a hacer el talonario, ¿sí? Y cuando te entregan el talonario, ¿sí? Nuevamente tenés que entrar de vuelta en el portal y
avisar que ya recibiste el talonario para que la factura esté legal, ¿sí? Pero ya cuando viene de la imprenta ya viene numerada, ¿sí? Entonces ya te van a, la numeración vos no la ponés, la pone la imprenta, y es de acuerdo a los números que vos ya hayas solicitado previamente. Entonces, suponete que en este momento vos pidas dos talonarios, entonces vas a tener del 1 al 50 y del 51 al 100, ¿sí? Entonces vas a tener esa numeración. La siguiente vez que vos solicites autorización de impresión, va a ser autorizado del 101 al 150, ¿sí? Bien. Bien, respecto a las retenciones, acá Roberto me pregunta, ¿sí? A estas retenciones de tarjeta y retenciones de CIRCREP, ¿sí? Las retenciones de CIRCREP son las que las distintas jurisdicciones le solicitan a los bancos que cada vez que alguien deposite en esa cuenta bancaria de esta persona, se le haga una retención, ¿sí? Un monto retenido, que luego esa retención va a ser aplicada a las jurisdicciones a las que estás inscripto, ¿sí? Y las otras retenciones tienen que ver con las operaciones de venta que vos haces, ¿sí? Entonces, cuando vos vendés por internet, ¿sí? El sistema por el cual vos vendiste, le hace Mercado Libre, es agente de retención y te va a retener, ¿sí? Si vos hiciste operaciones con tarjetas de crédito, te va a retener, ¿sí? La compañía de tarjeta de crédito. Y si a vos te depositaron dinero en tu cuenta bancaria, el banco te va a retener, ¿sí? Y todas estas tres cosas, que son tres lugares independientes, ¿sí? Son agentes de retención y te van a retener, ¿sí? Ingresos brutos, ¿sí? Una vez que te hicieron estas retenciones, vos luego ese monto lo vas a cargar dentro de la declaración jurada, porque esto ya es pago a cuenta, es decir, ya te cobraron en forma anticipada ese impuesto. Entonces, cuando vos haces la declaración jurada todos los meses, vas a decir, tuve tantas ventas, me determina un impuesto, y a ese impuesto determinado, ¿sí? Le voy a restar las retenciones, las percepciones, los pagos a cuenta que me hayan hecho, y finalmente me va a quedar el monto a ingresar al fisco, ¿sí? A pagar el impuesto a pagar, o podría suceder que a raíz de estas retenciones y percepciones en exceso te quede saldo a favor, que no lo perdés, sino que queda para la siguiente declaración jurada, ¿sí? ¿Y qué se puede hacer con esto? Pues bien, en el caso que ustedes no presenten seguidito convenio multilateral, es decir, que vienen atrasados con las declaraciones juradas, empiezan a aparecer estas retenciones, ¿sí? Más seguido y con montos más grandes. Pero si ustedes vienen presentando todos los meses la declaración jurada de convenio, van a ver que estas retenciones se van a achicar a lo mínimo posible, ¿sí? Y para ganancias, acá me preguntan, ¿qué se tiene en cuenta? Pues bien, en el caso de ganancias, ¿sí? Lo que voy a tener en cuenta es la actividad de la persona, ¿sí? Una persona puede tributar impuesto a las ganancias por 4 formas distintas, ¿sí? Por rentas del suelo, ¿sí? Rentas de la actividad financiera, rentas de una actividad comercial o rentas del trabajo, ¿sí? Entonces, estas son las 4 patitas sobre las cuales se sustenta el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, si la persona realiza alquileres, entonces será rentas del suelo, porque está alquilando inmuebles, ¿sí? Si la persona obtiene algún tipo de financiamiento porque tiene eh, bonos que cotizan en la bolsa, entonces será rentas de segunda. Si la persona tiene una actividad comercial, será rentas de tercera categoría, ¿sí? Y si la persona trabaja en relación de dependencia o está jubilado, tributa por rentas de cuarta categoría, ¿sí? Todo esto
va a parar a un monto total, que es la ganancia neta sujeta a impuesto, ¿sí? Y a ese monto, recién ahí vamos a calcularle el impuesto, previo el descuento de las deducciones admitidas, las deducciones personales, ¿sí? El mínimo no imponible, las deducciones especiales, ¿sí? Y finalmente, a esos valores hay que fijarnos si tenemos retenciones y percepciones, y esto me va a dar finalmente el valor del impuesto a las ganancias que haya que pagar en la declaración jurada, ¿sí? En el caso del monotributista que paga en ingresos brutos régimen simplificado, le depositan el dinero en su cuenta por lo que vendió, le hacen retenciones de ingresos brutos, ya no, porque si estás en el régimen simplificado, se acuerdan que no hay declaraciones juradas. Entonces, si te hicieron retenciones, no hay manera de incorporarle esa retención o esa percepción adentro de una declaración jurada. Así que, si ustedes están en un régimen simplificado de ingresos brutos, no hay retenciones y percepciones. ¿Qué son las percepciones? Bien, tanto las retenciones como las percepciones son formas que tiene el Estado de recaudar y de pagar en forma anticipada un impuesto, ¿sí? Retenciones y percepciones hay de todos los impuestos, de IVA, de ingresos brutos, de cada jurisdicción, de ganancias, de bienes personales, de impuestos internos, ¿sí? De todos los impuestos van a encontrar una variedad. Pero el momento de recaudación de este pago anticipado es distinto. En el caso de las percepciones, va a ser en el momento de la compra. Es decir, la percepción va a aparecer dentro de la factura de compra. En cambio, la retención va a ser en el momento del pago. Es decir, cuando ustedes van a cobrar una venta que ustedes hicieron, ¿sí? No le van a pagar el total de la factura, sino que le van a pagar una parte en dinero, ¿sí? Y la otra parte con un papelito que es ese comprobante de retención, que ustedes esto luego lo van a aplicar en la declaración jurada correspondiente del impuesto correspondiente, ¿sí? Para que le reste y ustedes paguen lo que corresponde, porque ustedes ya pagaron en forma anticipada esta parte, ¿sí? No, chicos, acá, ventas en negro no, ¿sí? Ventas en negro no, hagan todo en blanco, por favor, ¿sí? Bien, bueno, chicos, ya avanzó la hora, espero que les haya dado un panorama un poquito más claro respecto a algunas preguntas que tenían, ¿sí? Y los invito para que si les interesó el tratamiento de lo impositivo, ¿sí? Puedan realizar alguno de los cursos que dispone de Incapacitarte para que ustedes puedan luego interiorizarse y avanzar en este conocimiento, ¿sí? En este caso no les daban certificado porque como es un seminario de un día solito no hay certificado, pero en los otros cursos que ustedes puedan anotarse sí les dan los certificados, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les sea muy útil. Pueden luego buscar el curso que ustedes deseen y si nuevamente nos encontramos en otra oportunidad, espero charlar con usted, porque hoy lo hicimos mediante el chat solamente. Bueno, acá, no, chicos, liquidación de sueldos no doy de la parte de impuestos, ¿sí? Pero hay muy buenos profes que dan sueldos. Bueno, muchísimas gracias por aguantarme esta charla aburrida, a veces para impuestos, para mucha gente suena aburrida, a mí me gusta, ¿sí? Y espero que les sirva, les sea útil. Bueno, chicos, buenas noches entonces.